Nosotros vamos a hablar con un especialista en salud pública, el doctor Marco Almerí, que él sabe mucho más que yo de este tipo de situaciones. Bienvenido a Exitosa, la radio del Perú, doctor. Karina, ¿cómo estás tú? Buenas tardes a usted y también a todos los radioescuchas y televidentes. 216 muertes han ocurrido en las últimas 72 horas desde que el presidente de la República pidió y dio un ultimátum a las clínicas para allanarse y poder atender a los peruanos que necesitan atención médica. En el Perú, por el COVID, mueren cada hora 3 peruanos. Y las clínicas ya llevan más de 120 días de actitud reacia, rebelde y renuente de poder ofrecerle sus servicios a miles de peruanos que necesitan atención médica de manera urgente, porque de lo contrario terminan muriendo, falleciendo. Entonces, hasta el día de hoy, hasta este momento, ninguna clínica ha firmado el acuerdo con el gobierno peruano para poder atender a los pacientes del COVID que necesitaran sus atenciones. Y no solamente eso, sino que estas clínicas de manera voluntaria no se han plegado a lo que le ha pedido el señor Jo, que es el representante de la Asociación de Clínicas Privadas, y por tanto nosotros creemos que es momento que el presidente aplique la Ley General de Salud, la 26842, que en su artículo 82 dice claramente que el Poder Ejecutivo queda facultado para asumir el control total de las clínicas privadas en casos de pandemia, que es la que estamos viviendo, tal cual ha ocurrido en Chile, tal cual ha ocurrido en España, en Finlandia y muchos países del mundo, para poner esa infraestructura en manos de los peruanos que se están muriendo. Cada 20 minutos muere un peruano por esta fatídica enfermedad y nosotros no podemos permanecer impávidos o de espaldas ante esta situación. Entonces, cada 20 minutos muere un peruano, Dios mío, escúchenlo. Cada 20 minutos muere un peruano por COVID-19 en este país, que se han hecho las cosas muy mal para contener esta enfermedad, ¿o no, doctor? Absolutamente. Nosotros tenemos en estos momentos un desastre sanitario que además ha conllevado un desastre económico. Es muy injusto cuando quieren comparar al Perú con las cifras de Estados Unidos o con las cifras de Paraguay y Uruguay. El Perú tiene que compararse con las cifras promedios de nivel mundial, y lo hacemos en estos momentos. El Perú tiene, en promedio, 8.150 infectados por millón de habitantes. El mundo tiene 1.249 infectados por millón de habitantes. Eso significa 652% más que el promedio mundial. Y esas son cifras negativas para nuestro país. Significa que hemos gerenciado mal la pandemia. Y vamos a ver las muertes. El Perú tiene 266 muertes por millón de habitantes y el mundo tiene 63 muertes por millón de habitantes. ¿Cuánto más es eso? 422% más de muertes en el Perú que el promedio mundial, porque la manera correcta de comparar es al Perú con el promedio mundial, porque el Perú está inserto en el mundo. Entonces, estas dos cifras, 652% más de infectados que el promedio mundial y 422% más de muertes del promedio mundial, hablan claramente de que la gestión del coronavirus en el Perú ha sido malísima, cuyos resultados han sido malos y negativos, porque además ha sumido al país en una crisis económica. En política lo que cuenta son los hechos concretos, porque usted me podrá decir que ha hecho su mejor esfuerzo, pero en política lo que cuenta son los hechos concretos, y el hecho concreto es que esta pandemia ha convertido a los ricos en más ricos, a los pobres en más pobres, y además ha hecho que nuestro país entre en un desastre sanitario. Doctor, por supuesto, es decir, el esfuerzo no basta. El esfuerzo del que habla el presidente de la República ha venido muy tardío. Se hacen las cosas muy lento y además de la lentitud, se tomaron malas decisiones. Es decir, primero, comprar las pruebas serológicas en vez de las moleculares. Segundo, no darle la importancia debida al primer nivel de atención. Absolutamente. Y ahora tenemos el problema de que se demora una barbaridad para que las clínicas usureras, lucrativas, que muy convenientemente se han puesto nombres de santos, porque todos son san, y en realidad son ángeles de la muerte, no se ponen al servicio del país, no se terminan de poner la camiseta, prima en ellos el lucro antes que la atención a los miles de peruanos que lo necesitan. Y le voy a dar un sustento médico para que se entienda que en estos momentos es muy necesario el apoyo de las clínicas. Fíjese usted, en la primera mitad del año,
todos los hospitales del Perú, de Tumbes a Tacna, hemos aumentado las camas para atención a pacientes COVID a expensas de desvestir los servicios que normalmente tenemos en nuestros hospitales. En todos los hospitales del Perú, los servicios de cardiología, neumología, reumatología, geriatría, rehabilitación, etcétera, no existen en estos momentos, porque los hemos ido desarmando para dar paso y cabida a los pacientes COVID. Entonces, todo el hospital es COVID. Subsecuentemente, no hemos atendido durante la primera mitad del año a los pacientes que tienen hipertensión arterial, diabetes, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, hipotiroidismo, glaucoma y todos los demás. Esos pacientes, en esta segunda mitad del año, comienzan a tener la descompensación natural por no recibir medicamentos, porque no le hemos hecho procedimientos, porque no los hemos operado, porque no los hemos atendido. Entonces, en la segunda mitad del año vamos a tener dos cosas. Primero, el número incrementado de infectados por coronavirus producto del levante de la cuarentena, que no es una indicación médica, sino es una situación de necesidad económica. Y segundo, vamos a tener los pacientes de la carga normal de la enfermedad del Perú, que se van a descompensar porque en la primera mitad del año no los hemos podido atender. Necesitamos que las clínicas nos ayuden y el señor presidente tiene en sus manos el poder ejecutar la Ley General de Salud que en su artículo 82 lo faculta a él para tomar el control de las clínicas y poner al servicio de los peruanos que lo necesitan, porque como le acabo de sustentar médicamente, es muy urgente que esas clínicas nos ayuden a controlar estos dos grandes grupos poblacionales que van a requerir atención médica y que en estos momentos no lo tienen garantizado. Doctor, lo que pasa es que se resisten, como son grupos económicos que siempre han estado acostumbrados a hacer lo que se les pega la gana, se resisten. Mire, el representante, el vocero de las clínicas dijo que cómo iban a administrar el gobierno las clínicas si apenas podían administrar sus hospitales. Y la CONFIEP, en un comunicado que usted habrá leído, le dijo al presidente de la República: oiga, primero usted gaste lo que no ha gastado, porque solamente del gasto han utilizado el 30% y después nos hablan. Es decir, yo no veo ninguna capacidad de que se quieran allanar, ni que son buena gente, ni que ahora sí han comenzado a dar el servicio, porque ya pasaron las dichosas 48 horas y a ver que nos digan cuántas personas ya se internaron en UCI en alguna de las clínicas referidas por los hospitales del Estado. Yo le respondo, ninguna, y tampoco ninguna clínica ha firmado el dichoso acuerdo. Y además, le digo a usted y le digo a los peruanos que nos escuchan, que en estos momentos la Asociación de Clínicas del Perú es responsable hasta este momento de 216 muertes de peruanos que no han podido ser atendidos por ellos. 216 muertes de peruanos que no han encontrado espacio en las clínicas, en los espacios, en los hospitales, centros de salud nuestros, porque estamos abarrotados. Y ellos siguen de espalda al país, pensando más en el lucro y además pretendiendo firmar con el Estado peruano un acuerdo para atender a todo costo a los pacientes COVID por 64.900 soles, que es los 55.000 que ellos plantearon, más el IGB. Absolutamente desproporcionado, absolutamente lucrativo. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo soy auditor médico colegiado en el Perú, fundador de la Sociedad Peruana de Auditoría y además he desglosado los gastos y por ningún lado llegamos siquiera a 24.000 soles. 24.000 soles, es decir, este costo que le va a hacer la tarifa plana al Estado ya es un lucro abusivo. Así es un lucro absolutamente abusivo, desproporcionado, descorazonado. Son personas indolentes, son personas que en situación de guerra como la que estamos nosotros, no son capaces de ponerse la camiseta para ayudarnos a contener el avance de esta enfermedad que ha postrado al Perú en una situación económica muy crítica. Hay que recordar que un político chileno en el pasado dijo: al Perú se le conquista con la entusiasta colaboración de los propios peruanos. Ahí tenemos. El Perú está plagado de traiciones. Aquí tienen una más. Hay un dato que me está diciendo mi productor, que las clínicas ya están copadas y no hay camas UCI. Mire, eso en realidad lo que han hecho, porque ustedes entenderá que esto es parte de los 5 grandes negocios que tiene el Perú. Las clínicas, los laboratorios, las farmacias y las compañías de seguros son un circuito que ellos mismos han cerrado, porque estas clínicas, las cadenas de clínicas, además tienen su propia compañía de seguro y además tienen su propio laboratorio y su propia farmacia. Fíjese usted, lo que han hecho desde ayer es disminuir el copago a 0.
Es decir, antes usted, que tenía un seguro, iba y de 100 soles que usted gastaba, usted pagaba 10 y la compañía de seguro 90. Hoy día no. Desde ayer milagro, se convirtieron en muy dadivosas, sus asegurados ya no tienen que pagar nada, ellos pagan al 100%, con el propósito de hacer que sus asegurados ocupen todos los espacios que tienen en las clínicas para que ningún otro ciudadano del país pueda ocupar sus clínicas. Ese es el objetivo de haber disminuido a cero sus copagos. Doctor, pero ¿usted de verdad está seguro de lo que me está diciendo? Es decir, está publicado. Todo esto es un plan hasta maligno. Así es. Está publicado en las redes que la compañía de seguro RIMA, la compañía de seguro Pacífico y otros que son los más importantes, desde ayer es cero el copago. Ya no pagan ellos nada, los asegurados pueden internarse en sus clínicas sin ningún pago. ¿Qué creen que han hecho? Se han hospitalizado. Por supuesto, ya ocuparon todas las plazas y ya simplemente no hay espacio para los demás peruanos. Además, yo quiero saludar a través de esta entrevista lo que ha dicho ayer el señor Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Le ha pedido al presidente que aplique la Ley General de Salud, la 26842, que en su artículo 82 le faculta al señor Vizcarra a tomar el control total de las clínicas. Yo no sé qué estamos esperando, la verdad. Es el momento de relajar tanto la cuarentena, es el momento de decir, bueno, cada uno tiene la responsabilidad de cuidarse. Mire, médicamente no. Médicamente la pandemia continúa, el virus sigue entre nosotros, con capacidad de matar a más peruanos. El problema es un problema económico, el gobierno no lo quiere decir, pero en realidad se está levantando la cuarentena porque lamentablemente pues el 80% de los peruanos comen hoy con lo que ganaron ayer. Entonces, por una cuestión económica, aunque ellos no lo quieran decir, se está levantando la cuarentena. La pandemia continúa absolutamente y en esta segunda mitad del año lo que vamos a tener es un número mayor de infectados, pero no solamente eso, ya le dije que además vamos a tener todos esos pacientes que hemos desatendido en la primera mitad del año, porque los hipertensos, diabéticos, tuberculosis, malaria, dengue, todos esos no han desaparecido, esos siguen y están esperándonos que podamos atenderlos en esta segunda mitad del año. Por eso es que hay la necesidad de que aumentemos nuestra oferta. ¿Y cómo aumentamos la oferta hospitalaria si no podemos construir más hospitales? El gobierno tiene que tomar el control de las clínicas para con eso aumentar las ofertas. El gobierno, ¿por qué se ha equivocado? Se ha equivocado porque sus pensadores han hecho mal los cálculos. Le doy un ejemplo, para no hablar nada más, le doy un ejemplo. El 5 de abril, la señora Macetti, que es la jefa del comando COVID, le dijo al país que en el peor de los momentos el Perú iba a tener 5.000 infectados, de los cuales el 10%, o sea, 500 iban a necesitar camas en UCI, y que ese 5 de abril teníamos solo 100 y que el objetivo como país era tener 500 camas UCI. ¿Se acordará usted esa cifra? Los 500 en UCI. Fíjese usted cómo puede ser posible, que con todos los pensadores, un montón de asesores y todo lo que tienen en el Ministerio de Salud, gente que nos viene mal gestionando desde hace 25 años, puedan pensar que en el peor momento íbamos a tener 5.000 infectados. Fíjese usted, la pandemia todavía no llega ni a la meseta y ya tenemos más de 270.000. Si usted me hace un cálculo a mí, yo le puedo aceptar que se equivoque cifra para arriba, cifra para abajo, pero de 5.000 a 270.000, ¿le parece que podría ser un cálculo de error? ¿O es que absolutamente no sabían lo que estaban haciendo? Es un desastre en realidad, y yo me quiero detener en el tema de la bendita meseta, porque el presidente de la República, lo que le dice pues el Ejecutivo, el ministro de Salud, lo que le dice pues al pueblo, a todos los peruanos, es que estamos levantando el tema de la cuarentena porque ya se están manejando bien las cifras, porque ya parece que descendemos poco a poco. ¿Ese descenso usted no lo ve? Desde hace 2 meses están más preocupados ellos en hablar de la meseta y del descenso, y por eso, porque ellos son tan responsables de que no bajemos el número de infectados, porque transmiten mal la información. Nosotros en estos momentos lo que les puedo decir es que ciertamente seguimos teniendo los hospitales llenos de pacientes, y desde aquí más bien aprovecho para decirle a la población que no relaje las medidas, que hasta ahora lo que ha probado ayudar a no contagiarse es el distanciamiento social, la higiene, la mascarilla y una buena alimentación sana, que la comida chatarra no ayuda y que la fruta, la verdura y las proteínas sí ayudan a potenciar el sistema inmunológico para defendernos. Además, quiero decirle a las clínicas, les quiero recordarle a las clínicas y también para todo el Perú, porque mucha gente me pregunta, pero me dice, Marco, pero 55.000 de repente es que lo operan. No, señor, a ningún paciente COVID se opera de nada.
A ningún paciente COVID se le hace procedimiento alguno, a ningún paciente COVID se le hace intervención alguna. Al paciente COVID solo se le controla sus síntomas y se le da un apoyo ventilatorio con oxígeno o con ventilador mecánico, que son los menos. Entonces, y encima ni siquiera hay tratamiento específico. Ivermectina, paracetamol, acitromicina, hidroxicloroquina, dexametasona, todo lo que ha probado mejorar cuesta de 20 soles para abajo. Entonces, ¿de dónde me sacan 55.000 más IGB que sale 65.000? ¿De dónde? Entonces son 23.000, es la cifra máxima que usted ha sacado, ¿no? De manera exagerada, utilizando sus propias normas de facturación y utilizando su propio tarifario. Ojo, no son mis cifras, son sus propias cifras, su tarifario, sus normas de facturación, y yo lo he puesto en blanco y negro, lo he publicado para discutirlo. Es decir, ellos han multiplicado, en medio de la muerte han subido sus precios. Así es, le pongo un ejemplo. Ellos normalmente a las compañías de seguros, antes de la pandemia, le cobraban la cama UCI por día entre 400 y 600 soles. Y la cama UCI, de acuerdo a sus propias normas de facturación, incluyen ventilador mecánico e incluyen su monitor cardíaco. Sin embargo, ocurrida la pandemia, y en vez de solidarizarse con los peruanos, lo que hicieron es multiplicar por 3 o por 4 las camas UCI, sobre pretexto de que el ventilador mecánico es escaso. 4.600 soles es lo que querían cobrar, 4.600 soles. Y ahora estos 55.000, entonces es prácticamente un regalo del gobierno para las clínicas. Y por esa razón estoy en absoluto desacuerdo con el señor presidente, con todo el respeto que se merece, y con el señor ministro, de que han salido a celebrar que tenemos un acuerdo que, por cierto, ya pasaron las 48 horas, ya se han muerto 216 peruanos y no la firman y no les da la gana de atender a los peruanos. Entonces, contra esa situación nos rebelamos y estamos indignados.